con el abrigo en la mano. De acá en más, con María O'Donnell. un tutorial para tiempos complejos. Habitualmente yo no me ocupo mucho de contestar, sobre todo ataques o críticas o lo que pueda decir algún libertario o el propio presidente de la Nación en redes sociales de cuestiones que pasan acá en el programa. Pero voy a tratar esta, no porque hable de mí, sino porque me parece que muestra cómo es muy difícil tener un debate en este ambiente. Había salido, ustedes conocen que Ismael Bermúdez es economista, trabaja en el diario Clarín y es columnista habitual acá del programa. Durante el fin de semana, el viernes de la semana pasada, salen los datos del Banco Central de qué estaba pasando con la cuenta de los dólares que entran y los dólares que salen, ¿no? En ese contexto, hace un análisis que publica muy destacado el diario Clarín de papel, Ismael Bermúdez, planteando que acá había un problema para el Banco Central, porque el Banco Central no estaba pudiendo acumular reservas, dado que los dólares, los exportadores, no eran suficientes para cubrir el déficit que se producía por la demanda de dólares de los importadores, en un país que se va abaratando en dólares y por lo tanto crece la demanda de importaciones, por los dólares que gastan los argentinos en el extranjero, que cada vez a más eso se genera un agujero todavía más grande, mucho más desde la salida del cepo, que hizo además para individuos que el tipo de cambio al cual accedían los individuos cuando compraban algo en el exterior o cuando hacían un gasto, se abarató, porque antes era el ingreso vía el MEP o el contado con liqui, que estaba 1.300 pesos, llegó cercano a los 1.400, y hoy ese dólar que compras en el home banking, ya sin necesidad de pasar por el dólar MEP, está a 1.200 pesos. Entonces, un poco viendo qué está pasando con esto, qué está pasando en los últimos meses con esto, pero además la pintura que mostraba era un déficit de 11.000 millones de dólares. A esto, un economista que es libertario, muy cercano en sus expresiones a Javier Milei, le contesta a través de su cuenta de Twitter a la nota de Ismael Bermúdez y le dice: mira, estás haciendo mal la cuenta, porque en realidad vos lo que no estás teniendo en cuenta es hasta que mientras existía el cepo, Fernando Marul, mientras existía el cepo, a los exportadores, para que tuvieran un tipo de cambio un poquito más alto que el tipo de cambio oficial, se les permitía vender el 20% de sus dólares en contado con liqui para que el tipo de cambio final del exportador fuese un poquito más alto que el tipo de cambio oficial. Entonces dice, ahí hubo liquidación de esos dólares. Si vos sumás los dólares que se fueron al contado con liqui, no es cierto que tengas un déficit. A lo cual yo dije, llamémoslo a los dos. Hablamos, de hecho, más temprano, que es cuando se supone que hay menor cantidad de oyentes, con Ismael Bermúdez, con este punto de vista, diciendo, acá tenés un problema porque el Banco Central no junta dólares y es un problema que además en los últimos meses se te ha ido agravando. Y después lo llamé a Fernando Marul. Obvio que yo conocía la postura de Fernando Marul, que era distinta a la de Ismael Bermúdez. Efectivamente, además, lo llamé a Marul porque habíamos leído con la producción lo que había pasado, el intercambio que tuvo con Ismael Bermúdez, y lo llamé para tener ese intercambio. No es que yo no sé a quién llamo por teléfono, a veces no sabés, pero en este caso puntualmente lo que no sabés qué postura va a tener sobre X situaciones, pero muchas veces sí, lees algo, ves una opinión y decís, me interesa, porque me interesa lo que está diciendo. Con lo cual, el contrapunto entre la mirada de Ismael y la mirada de Fernando Marul era lo que buscamos a propósito en el programa. Entonces, cuando yo lo llamo a Marul, yo sé que Marul me va a decir, no, a mí me parece que la cuenta no está bien hecha, porque tenés que tener en cuenta que si los exportadores hubiesen liquidado esos 11.000 millones de dólares que se fueron a contado con liqui, no tenés ese problema. Después conversamos con Marul y yo dije, pero vos tenés un problema. Estás haciendo una cuenta de los últimos 10 meses y en realidad en los últimos meses el problema se te agravó más. Y justamente era la razón por la cual el Fondo Monetario no le gustaba el esquema cambiario anterior, porque le estaba diciendo, en lugar de acumular reservas, la estás mandando al contado con liqui para mantener la brecha chica, etcétera. Y lo importante es que el Banco Central empiece a sumar reservas. En un momento y en un año en el que tenés por delante vencimientos muy importantes, entonces vas a tener un montón de dólares más que vas a tener que gastar pagando esos vencimientos. Entonces, en ese contexto
contexto es que el Fondo Monetario, mirando las reservas que no crecían, bueno, hace este nuevo acuerdo con el gobierno nacional, pero en un contexto en el cual esa cuenta es cada vez más deficitaria porque desde que saliste del cepo para las personas, igual se te agravó la situación del atraso cambiario que estás teniendo, que es barato importar y sos poco competitivo exportando y el exterior es muy barato para los argentinos, con lo cual tenés un incentivo al que puede y tiene el resto para eso, a que haga las compras en el exterior, a que veranee en el exterior, etcétera. Nada que no sepa cualquier persona mínimamente informada. Pero la cuestión es que a partir de este intercambio aparece el medio agarrá la pala, que es uno que a Milei le gusta mucho retuitear, y dice: Fernando Marul le pegó tremenda domada a una periodista de Clarín, yo nunca en mi vida trabajé en Clarín, que mintió sobre el gobierno de Milei. A un periodista, perdón. Se refería a que le estaba contestando a Ismael Bermúdez. Entonces dice: Fernando Marul le pegó tremenda domada a un periodista de Clarín que mintió sobre el gobierno de Milei. Y alguien ahí después se suma Milei y dice: economista, o sea, ya no hablando de Ismael Bermúdez, que era con el que había discutido Marul, que era ese intercambio que habían tenido ellos dos, que era un intercambio bastante más respetuoso que lo que plantea agarrar la pala. Y escribe Milei sobre mí, ahora, subiéndose a esto. Economista, Marul, a quien yo llamé, conociendo su opinión, desasna a zurda periodista ignorante, basada en análisis incompleto de otro zurdo ignorante. Entonces, la idea de que Ismael fue domado, de que yo fui desasnada, es un nivel de agresión, pero un nivel de agresión tan gratuito, de una situación en la cual claramente yo estoy haciendo el ejercicio del periodismo más honesto posible. Que, te cuento, esta es la visión de Ismael, Marul tiene otra visión. Lo llamo a Marul, da su visión. A mí me parece, puedo estar más de acuerdo con la de Ismael, porque finalmente lo que cuentan son los dólares que están o dejan de estar en el Banco Central, y el problema que tenés es que no estuviste acumulando reservas y habías elegido un esquema cambiario hasta ahora que te generó un problema por el cual tuviste que replantearte el escenario. Pero esa es mi opinión, da lo mismo. Lo importante es si vos en ese proceso tomás las dos visiones. Y lo que hicimos en este programa fue periodismo puro. Salen los datos del Banco Central. Una interpretación tiene Ismael y una interpretación bien distinta tiene Fernando Marul, mucho más afín con la línea del gobierno. Escuchaste a los dos. Ahora, el resultado de eso es que no importa, igual te van a insultar. Y por eso me parece importante, insisto, no es para hablar de mí, que no me interesa en absoluto defenderme de nada, ni victimizarme, ni nada. Pero es el ecosistema en el cual el gobierno no quiere discutir con nadie, no tiene ganas. No es que su problema es el buen periodismo o el periodismo mentiroso, lo que fuere. Lo único que quiere es una pretensión totalizadora de que las únicas voces que se escuchen son las voces que dicen lo que ellos quieren escuchar. Y esa es la realidad. Porque todas las demás peleas son simplemente para descalificar a cualquier persona que dé voces incluso a la pluralidad. Y por eso yo ayer les decía que lo que me preocupaba, y yo insisto, me interesa poco entrar en estas discusiones, pues me parece que no son relevantes, es cuando Milei dice: no, me molesta lo de Paulino Rodríguez porque es mucho más dañino que los Cuca, porque dice esto en un medio como La Nación Más, ¿no? La idea es que La Nación Más tiene que tener una línea editorial 100% alineada con el gobierno nacional. Y lo mismo cuando ATN le marca: ojo que están invitando demasiado a Melconian, como controlándole incluso a los invitados. El gobierno no quiere mejorar la opinión del periodismo, el gobierno no quiere mejorar la calidad del debate, el gobierno no es que enfrenta a los mentirosos, porque supuestamente y insólitamente hay colegas que han avalado esta teoría. El gobierno supuestamente avala sus ataques basado en que están basados en las mentiras de quien las emite. Si alguien me agrede en base a mentiras, yo tengo el derecho a contestar en los mismos términos. Los periodistas no tienen ninguna prerrogativa particular. Ese es el argumento del gobierno. Ok, ¿yo por qué traigo este ejemplo? Porque me parece que es el ejemplo perfecto, sencillo, sin ningún tipo de trampa, para entender que es mentira, que lo que el gobierno no está discutiendo. ¿Por qué me insulta? Si yo no mentí en nada, ¿por qué estoy domada y me merezco ese maltrato y ese destrato y esa falta de respeto que ni siquiera es nuestra forma de trabajar, que ustedes nos conocen? Simplemente es insultar el hecho de que haya habido acá alguien que opinó como Ismael, aun cuando hayas traído el contrapunto de quien piensa igual que el gobierno. Este es el clima en el cual el gobierno se queja y plantea que no hay ningún ataque a la libertad de expresión. Yo la verdad me permito dudar, quizás no es la discusión más relevante del mundo que se pueda tener, pero la calidad del debate público
público es un problema porque es un ambiente tremendamente hostil para llevar adelante, incluso con las mejores intenciones, con el mejor manual del periodismo, que es llamar a las dos personas de dos puntos de vista contrapuestos y ponerlos al aire, aún en esas circunstancias te atacan. ¿Por qué? Porque es mentira que lo que busquen atacar es la mentira. Lo que buscan es un discurso único, descalificando, agrediendo e insultando a cualquier persona que intente simplemente, como muestra este caso tan particular, tan puntual, quiero decir, tener dos puntos de vista sobre un resultado que muestra el balance, el que presenta el Banco Central. En base a ese balance y esos números, un economista saca una conclusión, otro economista saca otra conclusión.